República Argentina. Continuamos hasta las 15. Acá en el estudio de transmisión, Emilio González Larrea, y en la operación técnica, Bárbara González. Bueno, como todos los miércoles está con nosotros el compañero Mario Gaucho Garelic, que investiga, estudia la historia nacional, la historia latinoamericana, y venimos desde hace unos años teniendo momentos de historia acá en Radio Arraigo, lo que nos da mucho placer porque hemos aprendido mucho de él y también supongo nuestros oyentes. Hola, buenas tardes, Gaucho, te saluda Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emilio? Un saludo muy grande para vos, para todos los oyentes y para la gente que hace la radio. Bueno, gracias. Mira, Gaucho, sí, me imagino que hay un tema de palpitante actualidad que tiene que ver con la historia profunda en la Argentina, ¿no? Sí. Que hemos tratado en algunos momentos en este programa. Sí. Pero mira, a mí me está pasando, y supongo que a vos también, que cuando uno más se aproxima a la historia argentina, viéndola como un proceso, más aparece la desmembración que han producido para poder dominarla y transformarla en un país oprimido y dependiente que somos hoy, ¿viste? En el proceso posterior a la Revolución de Mayo aparece lucha por la hegemonía, o sea, tres problemas distintos. Un problema principal que era la guerra de la independencia, porque una cosa es gobierno propio y otro lograron la independencia política. Un segundo tema, quién hegemonizaba ese proceso. Y un tercer tema es que en algunas regiones del Virreinato del Río de la Plata había otro enemigo que era la invasión portuguesa, que quería anexar la banda oriental, lo que es hoy el Uruguay. Con esas tres cosas y en esas tres contradicciones, en esas tres luchas, se fue conformando la Argentina oprimida y dependiente, que a partir del 80 los núcleos más duros de las clases dominantes logran hegemonizar. Mira, hoy vamos a hablar algo, porque con el conflicto bienvenido al conflicto que hay con las provincias, subyace un profundo desconocimiento, desprecio y opresión del interior, ¿viste? Y eso tiene raíces históricas, ¿viste? Vamos a hablar algo, y por ahí vamos a hacer 2 audiciones o 3, sobre el Tratado del Pilar, porque es uno de los nudos donde logra avanzar una concepción unitaria de lo que es hoy la Argentina. En aquel entonces la Argentina no existía. Mira, el Congreso de Tucumán logra dictar la independencia. Al otro día ya había algunos que proponían un protectorado francés, otros un protectorado ruso, o algunos del zar, otros que querían un protectorado inglés. Bueno, ahí se cruza una corriente de las clases dominantes pero patriota, que reabre el acta de la independencia y pone independencia de España y de cualquier otra potencia extranjera. Ahí va. 10 días después tuvieron que reabrir el acta. Y con eso se marcha, hay contradicciones, hay guerras, hay un desentendimiento profundo con la banda oriental y con la Liga Federal que presidía Artigas. Que era Santa Fe, Córdoba, las Misiones, ¿no? Entre Ríos, había varias provincias que conforman hoy la Argentina. Exactamente, era
gobernaba Entre Ríos, gobernaba Corrientes, una parte de Misiones, por otra parte de Misiones era Paraguay, y tenía una alianza política con Santa Fe y con una parte de Córdoba, una parte importante de Córdoba, que no eran subordinados, o sea, no es lo mismo, ¿viste? Una alianza política que una subordinación. Y el cuartel general de Artigas, vos sabés que estaba en Entre Ríos. Claro, en la parte que es hoy Argentina, ahí en el Ayuí. Exactamente. Que Concordia, cerca de Concordia. Concordia, claro, en Concordia. Bien. Se llega, el Congreso Tucumán lo trasladan a Buenos Aires y se llega a 1819 con una constitución que dicta ese Congreso, el mismo Congreso que decretó la independencia, dicta una constitución unitaria, elitista y de opresión del interior. Claro. Vos sabés, Gaucho, lo sabés por supuesto, que cuando Artigas mandó las instrucciones del año 13, a la asamblea del año 13, a los representantes de Artigas, que planteaba no la separación de la banda oriental, sino la autonomía de los pueblos, la provincia, dentro de una nación común, pero como condición que el gobierno no estuviera en Buenos Aires. Exacto. Ya se veía venir esa contradicción, yo diría a partir de diciembre de 1810, mira vos, está esa contradicción porque había un grupo que logró hegemonizar, que quería dejar intacta la base productiva de la colonia y aprovecharse de las ventajas del puerto y la aduana de Buenos Aires y oprimir al conjunto del interior. Eso lo logran, pero lo logran recién en 1880, ¿viste? Claro. No vamos a saltear el 70. En el medio hubo décadas de guerras, ¿no? En la Argentina, donde se sangraban parte de los pueblos y se pasaba de huello a mucha gente. Exactamente, 70 años de guerra civil. Bueno, entonces retomando para ir poniendo mojones, porque vamos a hacer 2 o 3 programas sobre este tema. El Congreso Tucumán, 1819, dicta una constitución que es rechazada por todo el interior y se entra en lo que se conoce en la historia oficial como proceso de anarquía. Cada provincia retoma su soberanía, organiza sus ejércitos, hay alianzas de distintas provincias y la parte de los pueblos que estaban confederados con Artigas en la Liga Federal marchan sobre Buenos Aires y en la batalla de Cepeda el 1 de febrero de 1820 las fuerzas federales del interior, comandadas por Ramírez y por López, derrotan a las fuerzas de Buenos Aires. Lo derrotan en lo que se conoce en historia como la primera batalla de Cepeda, 1 de febrero de 1820, unos meses después de que fracasó la Constitución unitaria de 1819. Ahora, ¿qué pasa? Para también tener una referencia de fechas históricas. El 22 de enero de 1820, o sea, una semana antes, a las tropas de Artigas los portugueses prácticamente los desmembran en la batalla de Tacuarembó. Yo me imagino que se habrán enterado después de la batalla de Cepeda, porque entre el 22 de enero de 1820 y el 1 de febrero de 1820, ¿cuánto hay? 8 días. Claro. Ubicándonos con las comunicaciones de aquel entonces. Se produce la batalla de Cepeda, triunfa el interior federal, no entran las tropas a Buenos Aires, entran nada más que Ramírez y López, los reciben en el Cabildo y aparecen
desde el ángulo de los porteños, del puerto y de la aduana de Buenos Aires, un intento de negociación. Lo eligen prácticamente con un golpe de Estado a Zarratea, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Zarratea con una historia, digamos, nefasta. Es el que organiza, junto con el de Anfunes, sacarlo a Moreno en 1810, y es el que acuerda con el virrey español de Montevideo, claro, que hubo una paz que provoca que Artigas... sí, además enemigo acérrimo de Artigas. Zarratea fue el que le puso precio a la cabeza de Artigas, intentó matarlo, varias cosas más, era un enemigo del caudillo federal, ¿no? Bueno, ese personaje lo eligen gobernador provisorio de Buenos Aires, el Cabildo, por supuesto no lo elige el pueblo, y arregla con López y Ramírez el Tratado de Pilar el 23 de febrero de 1820, o sea, unos días, 20 días, 23 días después de la batalla de Cepeda. ¿Y qué pasa en ese tratado? Bueno, en primer lugar, que los van a indemnizar a Entre Ríos a Corrientes. Segundo, logran el acuerdo que se rompa con Artigas. Yo esto lo digo en forma coloquial. Yo me imagino que Zarratea le debe haber dicho: che, muchachos, claro, ustedes ganaron la batalla, bueno, pero el jefe de ustedes se está escapando. Así ya está derrotado el proyecto artiguista para ello. Exactamente. Así que más vale agarren las 30.000 cabezas de ganado. Te pregunto, el tema de Ramírez, que en particular, había antecedentes de puja, disputa, diferencias dentro de este campo federal, porque Ramírez era uno aliado de Artigas, uno de los que impulsaba el proyecto. Un subordinado. Sí, a ese grado que provoca esta ruptura con el artiguismo. Sí, mira, hay una carta, yo no la volví a encontrar. Hay un historiador entrerriano que tiene un libro, en mi opinión, extraordinario sobre este tema que vos planteaste. Se llama Artigas y Ramírez. El historiador entrerriano es de apellido Stein, donde reproduce una carta de Artigas cuando Ramírez le dice que rompe con él, donde le dice: bueno, si mi proyecto es utópico, explíqueme por qué usted lo adoptó. Claro. Evidentemente, derrotado en la batalla de Guatarembó. Claro. ¿Y esa carta tenés idea de cuándo es, de qué fecha? Mira, no tengo acá el libro, pero existe. Es una Digo, carta si tiene que ver con la situación en el escenario que había en la banda oriental ya en ese momento, que Artigas estaba cercado. Estaba cercado por el tema de la invasión portuguesa, que fue tremenda, miles de portugueses, y también las diferencias y el hostigamiento de Buenos Aires. Tenía muchos enemigos. El hostigamiento de Buenos Aires, al cual se suma, después del Tratado del Pilar, el hostigamiento de Ramírez, porque hay enfrentamientos incluso donde Ramírez lo vuelve a derrotar, y eso es lo que provoca que Artigas marche hacia Paraguay para pedir asilo. Ahí va. Bueno, este es el Tratado Pilar. Después, yo digo que tendríamos que dejar acá para cumplir más o menos con los 20 minutos. ¿Vos entendés que esto es un antecedente? ¿Puede tener explicar en algún modo lo que estamos viviendo hoy? Es el nudo de cuando comienza la hegemonía hacia un gobierno unitario. Después, 4 años después o 5, dan la Constitución de 1826. Antes, este Tratado del Pilar le abre las puertas a que Rivadavia llegue al gobierno.
y a ir oprimiendo y despanzurrando el interior. Está bien. Hay en algunas declaraciones que han hecho algunas provincias, porque esto, más allá de la rebelión patagónica en las 6 provincias, que está centrada en la provincia de Chubut, pero se ha sumado Formosa, Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba, porque el golpe y el ataque es a casi todas, pero centrada en el sur. Dicen que las provincias son preexistentes a la nación. Sí. Eso lo dice Alberdi también, y aparte es una verdad histórica. Bueno. O sea, antes de que exista la nación argentina, existían las provincias. Ya en el virreinato del Río de la Plata existían las provincias. Y son las provincias las que concurren a formar la nación. Y tal es así que se reservan derechos, por ejemplo, se reservan la educación, la justicia, son, digamos, facultades no delegadas a la nación. Ahí va. Eso hace que la Argentina sea un país federal, más allá que lo desconozcan algunos, y Milei en este caso. Claro, pero los bichos como Milei transforman un federalismo en una palabra que está en la Constitución y un gobierno unitario de tipo monárquico de hecho. Entonces asfixian al interior. Está bien. Dentro, lógico, de una disputa feroz que hay, porque no es solo el tema del federalismo. Hay una disputa feroz por la hegemonía, hay disputa feroz de distintas potencias por... Bueno, acá hay bases materiales y reales muy importantes, porque si vos me hablás en el caso de las provincias patagónicas, Chubut, te hablo de Santa Cruz, o Neuquén, el 80% de los hidrocarburos de la Argentina provienen de esas provincias, hablando de petróleo y gas. ¿Te imaginas la disputa de distintos imperialismos que hay por esa riqueza? Claro, exactamente. Bueno, Gaucho, como siempre te mando un abrazo, nos volvemos a comunicar el próximo miércoles y bueno... seguiremos tratando de aportar granitos de arena para que se comprenda este proceso que es uno de los temas cardinales de la historia argentina. Así es. Un abrazo, hasta el miércoles, Gaucho. Gracias. Bien. Un abrazo. Chau. Para vos y para todos los oyentes. Mario Gaucho Garelic pasó por Mediodías con la Raca.